Yo creo que ya estamos todos en sala y poco a poco creo que se nos irán uniendo en línea. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un honor tener aquí en Neuchâtel y presentarles en esta jornada sobre la ilustración y el tema de la lengua al profesor Manuel Hernández González, catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, donde imparte clases desde 1987 y del que intentaré hacer en unos breves minutos apenas un bosquejo de su destacada trayectoria académica y científica, que sin duda lo posiciona entre una de las grandes autoridades en los estudios sobre la ilustración hispánica y las relaciones entre Canarias y América. Es doctor desde 1987 con una tesis titulada La religiosidad popular en Tenerife durante el siglo XVIII, que ha sido posteriormente muy ampliada, como comentaba ayer con el profesor Hernández. Ha sido profesor visitante y becario postdoctoral en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y ha coordinado el Centro de Documentación de Canarias y América, que es una de las instituciones clave para el estudio de las relaciones históricas entre el archipiélago canario y el continente americano. Del mismo modo, ha impartido diversos cursos de máster y doctorado en diversas universidades, tanto españolas como extranjeras, y destaca su participación además durante más de 20 años en el curso sobre pensamiento americano en la Universidad Autónoma de Madrid. Su incansable labor investigadora, fundamentada además en un profundo conocimiento de la documentación archivística, se refleja en una prolífica producción académica que no podría enumerar aquí ni en una hora, porque no me alcanzaría el tiempo para resumir apenas ni la mitad de sus libros, de sus ediciones críticas y de sus artículos, que sobrepasan las 2 centenas. Y simplemente, si me van a permitir aquí, mencionaré estos que ha traído el profesor Hernández a modo de ejemplo, porque bueno, atañen al marco de nuestra jornada sobre la ilustración, como este último de 2024, Medicina e Ilustración en Canarias y Venezuela, donde el profesor Hernández analiza el papel que tuvieron los médicos en la difusión de las ideas ilustradas en ambos territorios durante el siglo XVIII. O también del mismo año tienen el libro Masonería, Criollismo y Cuestión Nacional en Cuba, 1808-1823, que es una ampliación detallada de un trabajo anterior que aborda conceptos como la masonería y su importancia en la sociedad cubana de la época o las bases ideológicas y socioeconómicas del liberalismo tanto exaltado como criollo. O tienen también su libro sobre el liberalismo y masonería entre Europa y América, Diego Correa, 1772-1843, en el que estudia la trayectoria de Diego Correa, un liberal canario y personaje al que ya le había dedicado anteriormente otros trabajos, en el contexto de las reformas ilustradas. Su enfoque integrador entre historia social, política y cultural ha abierto nuevas perspectivas en el estudio del mundo atlántico, de su historia. Y bueno, un ejemplo de entre los muchos que podríamos mencionar es también este libro que tenemos aquí, que podrán hojear luego, sobre el Círculo de los Galvez, formación, apogeo y ocaso de una élite de poder indiana. En fin, no es de extrañar, por todo esto que acabo de decir, que el profesor Hernández sea miembro de las academias de historia de Canarias, Cuba, Venezuela y la República Dominicana, que son los 3 países a los que creo que ha dedicado gran parte de su actividad investigadora, y ha sido galardonado además con varios premios de investigación en investigaciones históricas. Todo esto hace que sin duda estemos hoy ante una de las voces. Tenemos la suerte de contar hoy en estas jornadas con bastantes voces autorizadas en el campo de la historia atlántica y de las relaciones entre Canarias y América. Y ahora ya le voy a ceder la palabra, no sin antes darle nuestra más sincera bienvenida a la Universidad de Neuchâtel y agradecerle su presencia en esta jornada. Con ustedes, el profesor Hernández. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por la invitación y por los detalles que han tenido hacia mi persona estos días. Yo quisiera, pues un tema evidentemente amplio,
Tengo escrito aquí 34 páginas, por tanto, evidentemente tendré que resumir para ceñirme a, a esta conferencia, al marco de esta conferencia, que sería en torno a una hora, más o menos, según la... Entonces, quería tratar distintos aspectos. La ilustración es un tema poliédrico que tiene distintos aspectos en la América española y trataré de esbozar algunos de ellos, ¿no? Empezamos por los libros, que es el marco por el cual se penetran las ideas ilustradas, que es un hecho indiscutible entre las élites sociales. Los libros fueron el vehículo más certero de su difusión. El florecimiento mercantil de ciudades como Caracas, Buenos Aires, La Habana o Veracruz contribuyeron a ampliar el número de lectores ávidos de nuevas ideas, cuyo cauce de recepción esencial fueron los libros. Su circulación se hizo también más profusa a través de su préstamo, su circulación en tertulias, sus comentarios apasionados en charlas y centros de discusión. La agrupación por la novedad, la aparición de personas comprometidas con líneas innovadoras de pensamiento, hicieron que se hablara con mayor libertad sobre conceptos y puntos de vista que hasta entonces eran controvertidos. Podemos señalar en el estudio por ejemplo, de las bibliotecas llamativo la enorme difusión, a pesar de las enormes dificultades de circulación de los libros, las teóricas prohibiciones inquisitoriales. Nos llama la atención, por ejemplo, que en la Caracas de finales del siglo XVIII, donde no había ni siquiera imprenta, la primera imprenta en Caracas de 1808, mercaderes como Manuel Miguel Carmona o pulperos como Fernando González de Fuentes poseían en sus anaqueles libros de Feigó, de Bussuet, de Campomanes o de Adam Smith, e incluso periódicos y revistas ilustradas. La aspiración de leer fue sentida cada vez más vivamente en amplios sectores intermedios de la sociedad criolla: médicos, abogados, clérigos, terratenientes, comerciantes. Explica que comerciantes como Bartolomé Smith o el revolucionario José María España poseían bibliotecas abundantes en lengua extranjera. Claro, mi era más raro, aunque era español, era de origen irlandés, poseía un importante número de libros en inglés, entre ellos las cartas de Edmund Burke o Jonathan Swift, mientras que España leía Reinhardt, Jorge Juan, Antonio Ulloa o Feijó, como acontecía también con Carmona. El hacendado esclavista Juan Vegas y Alberto Dano era lector de Fleury, de Fluche, de Mayans o de Fenelon en su vasta biblioteca. O el fray que después terminó curiosamente fusilado como realista, Fray Francisco Andújar, maestro de Bolívar, quiso poner estudios matemáticos y la sociedad económica y era rector de Genovesi, de Pons y de un largo etcétera de libros ilustrados. Tal alcance tuvo que el canónigo caraqueño de ascendencia chilena, José Cortés de Madariaga, en una carta a la Inquisición de Cartagena, se quejaba en 1804 de la excesiva libertad de los venezolanos a hablar sobre materias políticas y religiosas, libertad que obedecía a la multitud de obras, dice él, de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Reinhardt y otros perniciosos autores, curiosamente él que después era de ideas liberales, que eran leídos, pero claro, aspiraba a ser comisario de la Inquisición, que no pudo ser, de Caracas, dependiente del Tribunal de Cartagena, y quizás por eso pues ese frenesí de ideas antirrevolucionarias. Era situación similar en Nueva España. El médico y matemático mexicano Bartolache dejó a su muerte una biblioteca de 712 volúmenes con obras de diferentes idiomas, con muchos textos científicos. O Antonio de León y Gama, o en el Perú el sacerdote Dios Cisneros vendía libros de filósofos modernos y enciclopedistas, y llegó a pagar uno de los tomos del Mercurio peruano. El primer periódico científico del país, José Dávalo, médico mulato que estudió en Montpellier, o Hipólito Unane, médico naturalista, etc. La lista sería enorme de personajes que en distintas zonas, como en Quito, Eugenio Espejo, o José Mejías Legarica, o en Córdoba, Argentina, el deán Gregorio Funes, la Nueva Granada, Mutis y el astrónomo Caldas, etcétera. Lo mismo acontecía en Cuba, donde circulaban con difusión los clásicos de la Ilustración europea y se representaban en su Coliseo en 1776 las obras de Voltaire, traducidas por Bernardo Iriarte y Olavide, e incluso Guatemala, donde un funcionario de origen modesto como Simón Bergaño poseía una biblioteca que albergaba los clásicos de la Ilustración española y francesa.
La Inquisición era bastante precaria en la América Española, 3 tribunales había, como es ampliamente conocido, pero todo ello demuestra la ineficacia, evidentemente. Un tribunal como Cartagena de Indias, que tenía un territorio tan inmenso como Colombia, Panamá, Venezuela, las Islas Antillas españolas, pues claro, evidentemente tenía dificultades de controlarlo. El proceso como Juan Perdomo de Tancur en Caracas es una prueba evidente de todo ello. La inaudita libertad de hablar de este galeno que lea Pascal, Raynal, La Bruyère, Beccaria, Rousseau, Voltaire, y que lo defiende abiertamente ante los expedicionarios franceses y con picos clérigos caraqueños, cuya verbo resonaba en las calles de Aragua y de Caracas, sin aparente contradicción, es un síntoma de la resonancia de los libros. Los libros que funcionan con relativa producción en todos los centros mercantiles. Entre ellos el gran clásico, el libro de regencia obligada, el más popular y casi insustituible en su estante, la obra de Feijoo, incluso Campomanes, que tiene un amplio lugar en la lectura criolla, obras ilustradas que se reflejaban su fe en el progreso, el catolicismo ilustrado, los nuevos valores sociales, las ciencias útiles, y junto con ellos los clásicos de la ilustración francesa, desde Voltaire, Montesquieu hasta Rousseau y Raynal. La imprenta alcanzó gran difusión, que paradójicamente, como señalamos, en Caracas fue tardía, en 1808, pero ya había, como todos sabemos, seis imprentas en México y en Lima. Pueblo de Los Ángeles con 3, se introdujo ya desde 1660 en Guatemala, en La Habana en 1707, en Bogotá en 1739, etcétera, etcétera. Y todo es un sinónimo de una mayor preocupación en la circulación de las ideas, que sin duda fue un medio relevante, sobre todo el tema del periodismo científico, al que luego nos referiremos. En la literatura, en la poesía, pues se ve la transición hacia el neoclásico, pero todavía los rasgos barrocos son muy marcados, y el regusto por la miniatura poética y el epigrama y la pervivencia del tema religioso siguen siendo palpables. Evidencia de la larga vida de la corriente barroca es la obra del jesuita ecuatoriano Juan Bautista Aguirre, exiliado en Italia, como todos los jesuitas de su tiempo. Su poesía fue destacada y recopilada, y su barroquismo muestra la obsesión por la belleza fugaz. O el franciscano Fray Manuel Martínez de Navarrete, que se integra dentro de la Arcadia mexicana, que tuvo un enorme campo en un periódico que fue el Diario de México, y forma parte de una producción poética que, vinculada al rococó por el arcaísmo de sus anacreónticas y por sus adornos amorosos, muestra también su neoclasicismo en las composiciones morales y religiosas. Son una obra de vivo cambio, ¿no? El neoclasicismo irrumpe con el limeño Pablo Olavide y el bonaerense Labardén. El peruano, miembro de la élite aristocrática con educación privilegiada, vivió parte de su vida en Europa. Su reformismo ilustrado le llevó a desarrollar un plan de estudio innovador en la Universidad de Sevilla y a dirigir una de las más significativas realizaciones del reinado de Carlos III, las nuevas poblaciones de Sierra Morena, en la que fue superintendente. Perseguido por la Inquisición, que lo carceló y prohibió sus obras, se estableció en Francia y en Ginebra, donde se vincula con la encíclica obedista y recibió el apoyo de Diderot. Con la revolución es designado ciudadano adoptivo, aunque durante el terror fue encarcelado. Labardén es sin duda un poeta neoclásico en el sentido de la palabra, hijo de un funcionario español formado en la Universidad de Chisaca, la actual Sucre, y en otras españolas. Participó en las empresas mercantiles y en el periodismo bonaerense. Exponentes de la poesía satírica hispanoamericana son el andaluz Esteban Terraya y el ecuatoriano García Goyena. García Goyena, nacido en Guayaquil y emigrado a Cuba y a Guatemala, es un moralista cuyas fábulas se inspiran en Samaniego e Iriarte. Comprometido con la emancipación guatemalteca, adoptó ese género a las preocupaciones patrióticas y políticas de su tiempo. La generación que da comienzo al XIX vive en sus carnes el predominio del neoclasicismo, aunque los primeros conatos del romanticismo. Dentro de esa tensión se vive con intensidad la agitación sociopolítica, y en ese barco está la obra del ecuatoriano Olmedo, del peruano Melgar, del legendario Juan Gualparrimachi, de la deslumbrante trayectoria intelectual de Andrés Bello, la poesía gauchesca del uruguayo Bartolomé Hidalgo, y la patriótica del argentino Juan Cruz Varela. No voy a tratar detalladamente todos ellos porque evidentemente no hay tiempo, pero
Andrés Bello, formado, por ejemplo, en la Caracas natal, donde redactó su primer periódico, La Gaceta de Caracas, marchó a Londres junto con Bolívar y López Méndez a representar su país y ahí pues tiene toda una amplia obra en la Biblioteca Americana, etcétera. Después la realiza también un gran desarrollo en Chile y todos sabemos su papel en la lingüística y en el desarrollo del derecho civil en ese país. En Cuba la poesía destaca el habanero Manuel Sequeira y Arango y los santiagueros Rubalcaba y José María de Heredia, el primero formado como tantos ilustrados cubanos en el Seminario de San Carlos, con José Agustín Caballero, siguió después la carrera de las armas. Formó parte de todo un movimiento periodístico que fue muy importante en Cuba. Cuba, La Habana llegó a tener más periódicos que Madrid, por ejemplo, o que Cádiz, incluso en la época de ebullición de los dos primeros liberalismos gaditanos. Y él pues colaboró en el primer periódico cubano, El Papel Periódico, y después en El Mensajero Político, en El Hablador, etcétera, y tiene toda una serie de obras que es españolista combinada con el criollismo de obras como La Piña o La Vida del Campo, y con una religiosidad de carácter filosófico. Lo mismo en Heredia, que es de ascendencia dominicana, que se formó en las universidades de Santo Domingo, Caracas y La Habana, y que su obra pues, fue muy importante, sobre todo en México, también en Estados Unidos, donde edita sus poesías, y en México, donde dio a luz Minerva y Miscelánea, un periódico crítico y literario. El teatro se conocen en la segunda mitad del 18 grandes establecimientos de teatros que hasta entonces eran desconocidos. México ya cuenta desde 1753 con uno, La Habana desde 1775, Buenos Aires desde 1783, Caracas desde 1784 y otras ciudades lo van extendiendo por toda la monarquía hispana. Sin embargo, este nuevo espíritu no se corresponde con un auge de la producción autóctona. El teatro local todavía barroco se encuentra agotado. Hasta 1789 el número de obras escritas es muy escaso. Solo se escriben algunas religiosas y una comedia histórica. Los teatros representan generalmente obras peninsulares, aunque las comedias extranjeras formaron parte de la lectura de los sectores ilustrados, que lo ponen en escena en sus casas. La excepción es La Habana, donde en 1777 se representa el Tancredo de Voltaire, o La Zaida en 1778 del mismo autor. Es bien llamativo esta significación, lo que demuestra la relativa tolerancia y permisividad reinante en La Habana de aquellos años. No obstante, el teatro barroco seguía siendo todavía a finales del 18 el preferido por el público. La ausencia del teatro colonial explica que no haya posibilidad para la reforma. Autoridades intelectuales ilustrados impusieron la función del teatro como escuela de reforma de las costumbres. La producción en locales precaria. El Siropo, por ejemplo, de José Labardén es una excepción en este campo. Pobre es la producción teatral de Olavide. Su única obra teatral, La zarzuela El celoso burlado, es bien poco representativa. Mayor fue su papel como traductor de obras de la Ilustración francesa. En este periodo aparecen también textos teatrales en lengua quechua, como Ollantay, etc., en plenas tensiones de la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari, y todas esas rebeliones que se vivieron en la época de Gálvez en el mundo andino peruano-boliviano. El panorama similar en La Habana, donde en 1790 se asiste por primera vez en el Coliseo a la primera obra de un autor cubano, El Príncipe al Jardinero y Fingido Cloridiano, que puede ser considerada la primera obra dramática con que realmente cuenta la literatura de este género cubana. Fue una pieza que alcanzó difusión no solo en la isla, sino incluso en México, donde fue representado. La prosa y la novela. En la prosa pues tenemos el famoso Lazarillo de Ciegos Caminantes de Lima. Su autor fue el visigador de Correos gijonés Alonso Carrió de la Bandera. Su retrato del mundo colonial muestra su concepción de la realidad y sus prejuicios. El primer novelista americano es Olavide, con su Evangelio en Triunfo, Historia de un filósofo desengañado, impreso en Valencia en 1797. Otras obras fueron representadas con posterioridad, etc. La generación que realiza su obra en el último tercio del siglo XVIII muestra autores como el neogranadino Manuel Antonio del Campo y Rivas, el queretano José María Acosta Enríquez y el peninsular Bernardo María de la Calzada.
La siguiente generación fue una figura capital, el mexicano Lizardi, que es el primer novelista moderno con una temática específicamente hispanoamericana, y su posición política es crítica con el ultranacionalismo. Su numerosa producción periodística se plasma en El Pensador Mexicano y un amplio abanico de periódicos. Su gran novela es Periquillo Sarmiento, de filiación picaresca. En cuanto a las sociedades económicas, que fue uno de los grandes vehículos de la difusión de las ideas ilustradas, surgieron en América a imagen y semejanza de las erigidas en España a partir de 1763. Nacido en el seno, su proyección con un espíritu paternalista y filantrópico se orientó hacia la difusión de las reformas económicas con la mejora de la productividad agraria e industrial, la educación popular, las ciencias útiles y el racionalismo. Curiosamente, la primera sociedad ultramarina fue la de Manila en 1781. La primera de la América continental en Monpós, en Colombia, en 1784, a impulsos del virrey Manuel Gurrior y del arzobispo y después virrey Caballero y Góngora, que proporcionaron reformas educativas. Sin embargo, aunque contó con Mutis, el gaditano Mutis, entre sus miembros, su vida fue lánguida. En Nueva España su expansión fue precaria. En Veracruz aparentemente fue creada en los 80, pero solo se tradujo en una escuela patriótica. Las más importantes en la esfera continental serán las de Lima, Quito y Guatemala. La peruana no fue en su origen una sociedad económica, sino un grupo editorial interesado en el mercurio peruano en 1791. Sobre 1783, algunos jóvenes ilustrados limeños formaron una asamblea literaria que crearon una sociedad académica, etcétera, que sus fines eran la ilustración de la historia, la literatura y las noticias públicas. Un aristócrata limeño, Baquiano y Carrillo, que había conocido a Ovellanos y a Jovellano, perdón, a Olavide y a Jovellano en Sevilla, fue miembro de las económicas vascas y habaneras, llegó a ser presidente. Junto con él, Hipólito Unane, médico y científico, Jacinto Galero y José María Egaña. El plan del Mercurio fue ambicioso al incorporar mucha amplia temática reformista de la historia natural y la educación moral, la historia antigua y la economía pública. Sin embargo, parece que sus actividades fueron limitadas exclusivamente a la redacción del Mercurio y sus miembros fueron de una minoría privilegiada. Su propuesta dentro de la visión utilitarista, pragmática y filantrópica de tales asociaciones, la promoción de la agricultura, la introducción del avance científico, apostó por la ciencia nueva y afianzó el punto de vista criollo. La ecuatoriana tuvo su gran inspirador en el médico quiteño Francisco Javier Eugenio de Sánchez de Santa Cruz y Espejo, y encarcelado por su idea en 1787, está relacionado con el Círculo de Bogotá, en el que destacaron Francisco Antonio de Sea, que después redactaría el Seminario de Agricultura para Párrocos en Madrid, otra de las grandes obras y los intentos de involucrar a la Iglesia en el movimiento reformista, y Antonio Nariño, que invoca en sus escritos a Robertson, Raynal de Lambert y al Pacto Social de Rousseau. En la fundación de la de Bogotá intervino el obispo José Pérez Galama, que la ayudó a dirigir de Edad Ilustrada, promovió una reforma educativa universitaria. La quiteña dio origen a un órgano de prensa, las primicias de la cultura quiteña, pero solo salieron 7 números. Idéntico camino siguió la sociedad, que no sobrevivió a la separación de Calama de su sede episcopal. Un nuevo encarcelamiento de Espejo, etc. La guatemalteca fue promovida en 1794 por el jurista dominicano Jacobo de Villa Urrutia, que era oidor de su audiencia, y un grupo de ilustrados, entre los que se encontraban José Flores, José Sierra y un largo etcétera. Se trazó una escuela de matemáticas, se presentó un intento de crear una academia de las 3 nobles artes. Se aprobaron su estatuto en 1795, siguió activo hasta 1800 y contó con 86 socios en la capital y 63 correspondientes. Sus trabajos crearon escuelas de primeras letras y trataron de impulsar la producción de la seda o el añil. Auxiliar suyo fue la Gaceta de Guatemala, dada a luz en 1797 y editada en parte por miembros de la sociedad, de cuyas actividades fue impulsora y divulgadora. Junto con Villa Urrutia destacó en ella el castellano Alejandro Ramírez, cuñado suyo y miembro de la American Philosophical Society de Filadelfia y futuro intendente de Cuba y de Puerto Rico.
fue suprimida en 1799 con la razón argumentada era la publicación de un ensayo crítico del mexicano Francisco Fray Antonio de San José Muro sobre la utilidad de vestir a los indios y a los mestizos a la manera española. Tras el fallido intento de Monpós, un periódico ilustrado, El Correo Curioso de Santa Fe de Bogotá, a través de uno de sus editores, Lozano, interesado en la nueva ciencia y colaborador en la expedición de Muti, se convirtió en su incitador en Monpós, y su primera junta tuvo lugar en 1801 y se trató de dirigir, como especificó Muti en su discurso original, conforme a los postulados de los peninsulares. Sin embargo, nunca llegó a ser operativa. Unos años más tarde, el semanario del Nuevo Reino de Granada, promovido por el criollo Francisco Galda, miembro de la célebre expedición, mencionó el proyecto, pero este no tuvo lugar. En Buenos Aires, el consulado fue su más certero impulsor. El joven criollo Manuel Belgrano hizo un discurso en 1796 que sugiere la creación de una sociedad económica. En 1800, un español, Francisco Antonio de Cabello y Mesa, pidió permiso para establecer una sociedad patriótica literaria y editar el primer periódico de la ciudad de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil. En sus páginas sugiere que se llame Real Sociedad Universal de Argentina, con objetos similares a los demás. Pero el periódico fue prohibido en 1802 y con él la posibilidad de esa sociedad económica, que no llegó a constituirse. El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Buenos Aires constituyó con ese espíritu, pero no promovió tales establecimientos. En Caracas, aunque el consulado erigido en 1791 trató de estimular el espíritu ilustrado, paradójicamente la sociedad patriótica no tomó cuerpo hasta 1811, pero ya como un club de agitación y promoción de las ideas liberales. Su órgano de prensa, el Patriota de Venezuela, se inscribe dentro de ese fermento revolucionario, nada que ver con el espíritu de la española. Su renacimiento en 1829 se fundamenta en los postulados tradicionales, aunque evidentemente ya en una nación independiente. En un último experimento tendría lugar en Chiapas en 1819, dirigida por un nativo, Fray Matías de Córdoba, fue influida por la guatemalteca. Fue el autor de ese famoso ensayo por el cual fue prohibida la económica guatemalteca. En Cuba, la sociedad económica, la pionera fue la de Santiago de Cuba, pero tuvo una vida lánguida prácticamente, hasta que volvió a renacer, pero ya en 1825. Pero sin duda fue la Habanera la más importante, erigida en 1793, integrada por la élite ilustrada, con miembros de la oligarquía azucarera, comerciantes, etcétera, con miembros importantes como Diego de Barreda, Juan José Agustín Caballero, el capitán general Luis de las Casas, Juan Manolo Farri, el médico Tomás Orbay, Luis Belpiarver, etcétera. En sus primeras décadas publicó escritos, entre los que destacan sus memorias iniciadas en 1795, que trataron de modernizar los sectores claves de la economía, potenciar la enseñanza, erigir escuelas de primeras letras y apostar por los saberes útiles. Y mantuvo una biblioteca en el convento de Santo Domingo, y en la década de 1790 se hizo cargo de otros dos fines ilustrados, el Hospicio o Casa de Beneficencia. Con sus contradicciones, las sociedades económicas se convirtieron en centros de proyección de las ideas ilustradas, pero ni eran la cláusula indiscutible de su desarrollo ni el requisito indefensible. Fueron un foco más, en que vivió en carne viva las carencias y las limitaciones de la política ilustrada colonial. Fue un centro que se mostró inviable su propuesta, solo fundamentada en la filantropía y la hegemonía desplegada por las clases rectoras criollas. En el campo del periodismo, ya hemos dicho que algunas de esas sociedades tuvieron su origen en el desarrollo del periodismo, pero también hubo periodismo al margen de la sociedad económica. El primer periódico de este corte fue en el periodo ilustrado americano fue el Diario Literario de México, del polígrafo novohispano José Antonio de Alzate y Ramírez. Solo tuvo 8 números porque fue prohibido por orden gubernativa, con un objetivo de divulgar la ciencia, etc. Con José Antonio Bartolache continuó con la obra iniciada por Alzate, con la redactor del Mercurio Volante, publicado semanalmente entre 1772 y 1773. Tuvo como centro la divulgación de la física experimental. Nuevos periódicos se desarrollaron en México. En esa época se vio una etapa dorada del movimiento periodístico.
y a comienzos del siglo XIX se sumaron el semanario económico de noticias curiosas, de agricultura, de Barquera, y el Mentor mexicano, el papel periódico, el semanario, etcétera. Y a esas iniciativas se unió en 1805 bajo la dirección de Carlos Bustamante y el dominicano Villaurrutia, el Diario de México, que impulsó la literatura neoclásica y agrupó a los poetas de la llamada Arcadia de México y otros de periodicidad y ámbitos más limitados en Puebla y Veracruz. Su ejemplo fue seguido en otras ciudades americanas. Ya hemos hablado del Mercurio peruano, por lo tanto, por razones de tiempo voy a prescindir en este aspecto. Otras sociedades de ámbito ilustrado pues tuvieron otros periódicos, como hemos hablado, las Primicias de la Cultura de Quito en 1791 y la Gaceta de Guatemala, que hemos señalado, que después, ya distanciada de la económica, bajo la dirección primero de Alejandro Ramírez y después del cántaro Simón Bergaño, se convirtió hasta 1807 en un foco de ideas ilustradas y liberales avanzadas, con una finalidad más propiamente economicista. Periódicos de naturaleza ilustrada que contaron con el abierto recelo de las autoridades gubernativas, que cerraron tales cauces, como demostraron el quiteño y su redactor Francisco Eugenio de Santa Cruz, objeto de graves acusaciones y encarcelamiento. Aunque en Argentina, pues, como hemos dicho, son de orientación claramente economicista: el Telégrafo Mercantil, Rural y Económico, Historiográfico del Río de la Plata, 1801, el Semanario de Agricultura, el Correo del Comercio, etc. El primer rotativo de Nueva Granada fue una iniciativa gubernamental, el papel periódico Santa Fe de Bogotá. Erigido en 1791, se publicó hasta 1796 y fue dirigido por el cubano de Bayamo, Manuel de Socorro Rodríguez, que fue trasladado por el virrey, que había sido capitán general de Cuba, José de Espeleta, y fue nombrado director de la Biblioteca Real. De formación autodidacta, formado en el Semanario de San Carlos, este órgano de La Habana, este órgano de prensa estimuló los sabores útiles, característicos del racionalismo ilustrado desde la perspectiva del despotismo. Con la Nueva Centuria aparecen nuevos periódicos cimeros en Nueva Granada, como el Semanario del Nuevo Reino, entre 1808 y 9, por la pluma del infatigable científico criollo Francisco de Caldas. Planteado con un objetivo globalizador y divulgador, llegó a movilizar un elevado número de suscriptores y numerosos escritores argentinos, neogranadinos. En La Habana, el papel periódico, surgido en 1791 como producto de la estrecha colaboración entre las autoridades ilustradas y la sacarocracia, sus redactores fueron hacendados habaneros comprometidos con la reforma económica bajo el auspicio de la Sociedad Económica. Subsistió hasta 1805 y fue el pionero de una prensa liberal en expansión que alcanzaría su auge en el primer periodo constitucional gaditano, entre 1810 y 1814, donde serán numerosos los rotativos y donde las ideas racionalistas y liberecambistas darán pie a rotativos de toda índole comprometidos con el pensamiento liberal. Resulta paradójico que en Venezuela, que fue uno de los teatros donde la ideología ilustrada alcanzó más adeptos, solo dieran carta naturaleza al periodismo con la Gaceta de Caracas en 1808. Para adentrarnos en el periodismo ilustrado tenemos que hablar ya en 1810 del Semanario de Caracas de Miguel José Sanz y del médico expósito José Domingo Díaz. Son precisamente estos años revolucionarios en los que irrumpe el Patriota de Venezuela, que ya hemos hablado, el Mercurio venezolano, del cirujano gaditano y secretario y después director de la Gaceta de Caracas, secretario del Parlamento venezolano, Francisco Isnardi, y el Publicista Venezuela con idéntico redactor. Podemos tener en cuenta que la iniciativa del Colegio de Abogados de Caracas de 1790 de traer una prensa fue negada por las autoridades coloniales por considerarla peligrosa. Los periódicos hispanoamericanos, con sus limitaciones y diferencias regionales, permitieron la difusión entre las élites de la obra de filósofos y pensadores opuestos a la escolástica y partidarios del racionalismo y el empirismo. Sirvieron para reivindicar la cultura científica y trataron de influir limitadamente sobre el monopolio de la enseñanza que tenían los escolásticos, los tomistas, y dieron pie a un nacionalismo científico que amplió su espacio a todo el continente mediante una mayor comunicación entre los científicos que permitieron expandir el conocimiento de las similitudes y diferencias. Esa valoración del autóctono y desde el punto de vista criollo fue percibido por las autoridades coloniales, que endurecieron su posición restrictiva en la década de los 90, llegando incluso a prohibir la introducción de la imprenta en aquellos territorios que hasta entonces no había llegado. En cuanto a la educación
elemental y media, pues fueron, digamos, uno de los planteamientos iniciativos de la Ilustración para reformar la sociedad, en los mismos criterios y la misma bibliografía que la española. El mismo Simón Rodríguez, educador de Bolívar, que creó la primera escuela de Caracas, y lector de Rousseau, en su escala caraqueña se nutre de materiales y cartillas y libros aportados por el ilustrado canario José Monteverde y Molina, miembro de las económicas de Amigos del País de Tenerife. Tales escuelas marcaron postulados innovadores y tuvieron una organización académica, unos principios novedosos, pero sus propuestas terminaron tanto en las financiadas por la Iglesia como en las abiertas por el Estado, la sociedad económica, más en el proyectismo porque se basaban en la filantropía y en la falta de recursos que en una efectiva realización. Precisamente su fracaso en su fundamentación únicamente se fundamenta en la filantropía. Las educaciones públicas se basaban en la doctrina cristiana y algunos conocimientos humanísticos y científicos. Es el ejemplo del pensamiento de Simón Rodríguez, el caraqueño Simón Rodríguez, en su memorial al Ayuntamiento caraqueño, con la práctica de una escuela de primeras letras. Desde esta perspectiva se trató de potenciar la educación elemental de las mujeres conforme a los principios generacionistas ilustrados en sus intentos de educarlas para su función de madre y esposa y para potenciar su papel dentro de las estructuras productivas. Pero en todos estos intentos innovadores se aprecia una continuidad en los problemas que afectan a la escuela: poca asistencia por pobreza, sin interés de los padres, escasez de textos, hincapié en la memorización, falta de ayuda financiera, y en algunas ocasiones los bienes incautados por los jesuitas se emplearon en la reforma educativa. Por ejemplo, el Colegio de San Gregorio, con su iglesia y biblioteca en México, fueron dedicadas a seminarios de indios. Capítulo esencial fue la Compañía de María en México, que abrió 5 colegialas, con 5 colegiales el pensionado Nuestra Señora del Pilar, que fue una verdadera reforma, porque hasta entonces las monjas eran solo colegios de reconocimiento y ahora serían colegios de escuela para las mujeres. Un año después, con su abertura, tenía ya 20 pensionistas y 400 externas de toda raza, condición y con enseñanza gratuita. Con cierta lentitud aparecieron otras en Irahuaco y Aguascalientes, y esta reforma se evidenció en la propia orientación de la monarquía, convertir en una real célula de 1774 los antiguos beateríos y colegios de reconocimiento en escuelas públicas y gratuitas. Los obispos ilustrados se convirtieron en portavoces de esa ilustración. Lorenzana en Querétaro lo transformó un beaterio en un colegio gratuito para la enseñanza de niñas criollas, con aulas de labores, el aprendizaje de la lectura, el catecismo. Tanto ocurrió en Santa Fe, donde el arzobispo Compañón creó unas becas para niñas del Colegio de Enseñanza del Pilar, etc. Aumentó también su plantilla con la concesión de ayudas económicas a educadoras. Otros tantos pasó en Tucumán, en Charcas, etc. Sin embargo, el problema capital de toda esta política se fundamentaba en la filantropía de los donantes, lo que invalidaba a medio plazo su continuidad. Viva muestra de ello fue el apoyo de los prelados, como el de Concepción de Santiago, en Chile, o el de Trujillo, que abrió 54 internados en su diócesis para niños de ambos sexos, incluidos los virreyes, como el de Río de la Plata, al final del siglo XVIII, promover las escuelas parroquiales. Pero en última instancia, la realidad es que todo dependía del voluntarismo de párrocos y sacristanes sin medios, ni paciencia, ni formación para la puesta en marcha de tales escuelas, que se perdían cuando algunos de esos motivos se clausuraban, porque tales decretos solo se proyectaban con buenas intenciones. La educación intermedia sufrió un duro golpe con la expulsión de los jesuitas, que se especializaron en ella, y evidentemente en las universidades y en los seminarios. Se hicieron más laxas las restricciones a la entrada a los seminarios y universidades de indios, mexicanos e hijos ilegítimos. Incluso Carlos III abrió a los expósitos las universidades, y algunos pues hicieron la carrera en las universidades, algunos expósitos, etc. La enseñanza universitaria trató de incorporarse lentamente a la ideología ilustrada. En Nueva España el eclecticismo filosófico se abrió de camino en la filosofía a través de oratorianos como Díaz de Gamarra o presbíteros como Alzate, del cual hemos hablado, pero siguió siendo minoritario en el conjunto del profesorado universitario. Hay que tener en cuenta que la ilustración surge en México de espaldas a la universidad, que en general quedó anquilosada en la escolástica. En 1786 se establecen los elementos de filosofía de Gamarra, una academia de bellas artes en Puebla, seminario de San Pedro y San Pablo. Eje cardinal de esa reforma fue en Valladolid, en la actual Morelia, el Clavijero, el jesuita Clavijero, que propuso la entrada a la filosofía moderna, pero se frustró con su expulsión.
En Quito, Pérez Calama es sin duda el mayor reformador y el máximo vallador de las preocupaciones reformistas del clero. Las instituciones laicas, sin embargo, fueron las mayores promotoras de las ideas ilustradas, como es, por ejemplo, la obra de 1761 del jurista novohispano Gamboa, con sus comentarios de las minas, que fue un estudio económico, científico y técnico que pretendía introducir nuevos métodos químico metalúrgico y una escuela científica que incorporara la física, las matemáticas, etc. Eso dio pie al famoso Colegio de Enseñanza de los Hijos de Mineros y un programa científico moderno, la minería y la metalurgia, que fue apoyada por la Constitución del Tribunal de Minería en 1777. Entre ellos contó con profesores tan importantes como el mineralogista español Fausto de Lullar, que se tradujo una abierta polémica de los métodos dentro de ella, pero a pesar de ello fue un catalizador del movimiento científico nuevo hispano, le dio protagonismo. Científicos españoles como Andrés Manuel del Río, redactor de un tratado de orictognosia para estudiantes y de un nuevo producto químico, el pancromio, y de alemanes como Linder y Sonnenschmidt, dieron impulso a la química, le dieron mayor renombre. El propio Humboldt, que lo visitó en 1803, impartió clases en este centro durante varios meses y expandió su prestigio en el exterior. Otra pieza angular de la reforma científica nuevo-hispana fue la Academia de San Carlos de México, que se introdujo en los estudios científicos y técnicos artesanos y dio pie a la enseñanza de matemáticas, bellas artes, ingeniería, arquitectura, ingeniería. Sus estudios fomentaron la asimilación de la ciencia entre las élites novohispanas, etc. Y entre ellos fue la creación en 1788 del Jardín Botánico, que profundiza en las floras locales e incorpora para la enseñanza la química lavoisiana. Su impulso a la reforma de la enseñanza de la medicina y de la farmacia contó con la abierta oposición de la universidad y los organismos médicos oficiales como el protomenticato. La cátedra de botánica destacó el médico novohispano José María Mociño, etc. ¿no? La medicina, como el conjunto de la Hispanoamérica, fue la pionera en la introducción de la ciencia moderna, pero chocó con las universidades controladas en su mayoría por dominicos que se negaron a introducir la física experimental y el racionalismo. Pero en Guatemala la ilustración alcanzó bastante importancia en la Universidad de San Carlos, con 7 profesores partidarios de las nuevas ideas que incorporaron la física newtoniana, particularmente en el campo de la medicina, personajes como José Flores, José Antonio de Córdoba, e incluso el caraqueño formado en Caracas y después en Guatemala, el médico caraqueño Narciso Esparragosa y Gallardo, que legó su espléndida biblioteca al Colegio de Cirugía por él establecido en 1804. Porque la oposición a tales concepciones racionalistas y experimentales no fue tan decidida como en México. En Nueva Granada la enseñanza de la matemática y la física moderna pues, fue promovida por el médico del virrey José Celestino Muti, el Gaetano Muti, que quiso incorporarlo a la Universidad Dominica Santo Tomás, pero chocó abiertamente con la oposición dominica, que rechazaba todos los planteamientos innovadores experimentalistas de Muti. En Venezuela la idea ilustrada en la universidad, una universidad también dominica, como era también la de Bogotá, la de La Habana, la de Santo Domingo, las ideas ilustradas tuvieron en el clérigo Baltasar de los Reyes Marrero su promotor, que al acceder a la cátedra de física introduce la física experimental, las matemáticas y se opone a la escolástica. Este hecho provoca una abierta controversia en la que la apoya el rector Juan Agustín de la Torre, y la polémica llegó hasta el Consejo de India, que le obligó a ceñirse a los estatutos universitarios, y ya por entonces ya había renunciado a la cátedra, sustituyendo porque ganaba mucho más siendo cura párroco de La Guaira. De la Torre, este rector, fue el adalid del pensamiento reformista universitario, con su célebre discurso, etc. El capuchino aragonés Fray Francisco de Andújar fundó en el Semanario de Santa Rosa de Caracas una cátedra de esa naturaleza que quería ampliar agricultura, física y botánica,
El consulado planteó la creación de una academia en Caracas, etcétera. Todos son intentos y sobre todo destacó la medicina, que fue el sector más permeable que trató de acabar con las exigencias tomistas y el método hipocrático que hacía que la medicina era puramente emitir recetas y no saber nada de anatomía ni de cirugía. La cirugía fue creada justamente en oposición a eso y muchos de estos médicos trataron e introdujeron las nuevas ideas y después se significaron políticamente. Incluso alguno fue presidente de la República, como José María Vargas, que fue el introductor de la anatomía y que después se desarrolló sus estudios en Edimburgo, etc. Y es muy significativo muchos de sus planteamientos de carácter ilustrado en muchos de estos médicos, que era una profesión marginal dentro de la universidad. De hecho, no podían ni ser siquiera rectores. De hecho, hasta la universidad que crea Bolívar, que fue José María Vargas, fue el primer médico que fue rector de la universidad, porque se consideraba que había que repartir los rectorados alternativamente entre los frailes dominicos y una persona secular, pero las enseñanzas prioritarias eran solamente el derecho canónico, el derecho civil y la teología. En Perú, la Universidad de San Marcos se mantuvo fiel a la escolástica y fracasó todos los intentos de carácter reformista. Lo cual hizo que buscaran nuevas vías desde la medicina, como Hipólito Unanue, para las disecciones anatómicas, una herejía en la Universidad Escolástica y Hipocrática, en el Hospital de San Andrés de Lima, donde pues impulsó esos trabajos. El Virreinato del Río de la Plata no albergó universidad en su capital y la única fue la jesuita suprimida de Córdoba. Sus estudios fueron regentados con su supresión por los franciscanos con una línea un poco más ecléctica. Pero la universidad quedó completamente al margen de las aulas y solo fue promovida por el consulado y por la burguesía mercantil bonaerense. En Bolivia, la Real Academia Carolina de Charca se convirtió en focos ilustrados en los cuales despertaron algunos personajes importantes después en la historia del Río de la Plata, como Mariano Moreno y Bernardo Montagudo, que discutían y leían y discutían las nuevas ideas, e incluso la anquilosada Universidad Escolástica de Chuquisaca, uno de los 4 nombres del actual Sucre, a pesar de no introducir la reforma, sus estudios también apoyaron las nuevas ideas. En Cuba, la Universidad de La Habana, controlada por los dominicos, se convirtió en un foco de ideas absolutamente escolásticas y fue una batalla perdida. Se intentó después, en los periodos liberales, de reconducirla, pero la anatomía no se impartió en ella hasta 1797. Y las ideas ilustradas la tuvieron en el foco a través del Real Colegio Seminario de San Carlos, erigido en el antiguo Colegio Jesuita, con José Agustín Caballero, abogó por la libertad de cátedra y contra el dogmatismo escolástico de la universidad. La época dorada fue en la época del obispo, a la vez Juan José Díaz de Espada, que reformó el plan de estudio y dotó de 3 nuevas cátedras: Derecho Español o Patrio, Economía Política, en la cual se explicaba el fisocratismo y el librecambismo, y Matemática, suprimiendo una de teología. Ahí destacó el futuro dirigente del trienio liberal, el clérigo y después exiliado, Félix Varela, catedrático de filosofía, que redactó en 1802 una institución de filosofía ecléctica, en la que se ven claramente Descartes, Condillac y Locke como influencia. Por tanto, la universidad quedó como una asignatura tardía frente a las reformas ilustradas que vinieron por otras vías, pero eso también es general en la mayor parte de las universidades españolas, no es nada absolutamente raro. Ahí destacan también, pero esto fuera por las razones obvias, los jesuitas expulsos, que destacaron evidentemente por las reformas ilustradas, pero ya en su exilio italiano. Es el caso de Francisco Javier Clavijero y de Francisco Javier Alegre. El primero imprimió en Bolonia una historia antigua de México en la que rescata importante información sobre la cultura indígena. Alegre, una de la compañía Nueva España, y una crítica al despotismo ilustrado, en que delata su catolicismo ilustrado y su fusión entre la filosofía de las luces y el pensamiento cristiano. Aunque se ha dicho tópicos que fueron independentistas, eso es completamente falso. Solo el único caso claro es de Juan Pablo Vizcardo, que es autor de la célebre Letras a los españoles americanos,
que fue difundida también por Miranda, con el cual tuvo estrechas relaciones, pero fuera de ese caso y el caso del ecuatoriano Godoy, podemos decir claramente que no hubo, digamos, un apoyo mayoritario, sí hubo un apoyo a las ideas criollistas e incorporar la ilustración a las ideas criollistas, pero nada que ver con el independentismo, con la excepción de estos dos únicos minoritarios. Otra de las cosas que, pero yo no sé si estoy ya un poco como estoy de tiempo. Sí, todavía 10 minutitos. 10 minutos. Porque para quedar como último con el caso con otra de las grandes cosas de la ilustración en América, que es las expediciones científicas. En primer lugar, la expansión fronteriza, porque con Carlos III se abre la época dorada de las expediciones científicas a Nueva España, que puso una financiación que no era nueva, ya tenía un presidente en Fernando VII, pero alcanza su plenitud con Carlos III. Razones de índole militar y defensiva, con la ocupación territorial española en ultramar y económica, con el impulso mercantilista al comercio con las colonias, se combinaron con el desarrollo de la farmacología. Los fines medicinales y terapéuticos fueron un papel crucial en estas expediciones. Las 4 primeras acaecen en 1768 y se centran en las fronteras de la América Española: California, Patagonia, Malvinas y Chiloé. Algunas de ellas contaron con la Academia de Ciencias de París, como el caso de la californiana. Otras se trataron de mediciones para saber la extensión real de México, la situación de California. La patagónica tuvo una finalidad de ocupación, con la búsqueda por Pando de un puerto de confiabilidad que fracasará, porque la Patagonia fue arrasada, pero ya en la época de la República no. Todos esos proyectos de formar pueblos allí fracasaron en la época de Galvez. La de Gil de Lemos se centró en el espionaje hacia momentos británicos en las Malvinas, y la del piloto Francisco Machado en Chiloé llegó hasta el Canal de Fallo. Entre 1770 y 73, las enviadas por el virrey del Perú, Amat, trataron de reafirmar la soberanía española en el Pacífico, como el descubrimiento de la isla entre comillas, descubrimiento de la isla de Pascua, que fue un objeto de estas expediciones. Incluso se arribó a Tahití, a Morea, y una colonia que se intentó hacer, pero se frustró con su muerte. La estrategia internacional fomentó el desarrollo de expediciones en esas áreas que la soberanía española estaba cuestionada. Es el caso de la costa norpacífica de México, como consecuencia de la expansión rusa desde Alaska. La ocupación de la Alta California había sido impulsada por Galvez en la creación del puerto de San Blas como puente de control real y colonización. La exploración de su costa norte permitió alcanzar el grado 55, y allí pues destacaron toda una serie de científicos. Se establecieron incluso contactos con los rusos en Alaska en esos años. Sus objetivos están enmarcados dentro de una política global de defensa de los territorios españoles, americanos, en los que la rapidez en el conocimiento y la ocupación eran esenciales. Las grandes expediciones regionales son ya también el reinado de Carlos III, y están con la primera, con la de Perú de 1777, que está hecha con los franceses, en combinación con los franceses, y ahí destacaron, le acompañaron a los franceses, a Joseph Dombes, Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, que desarrollaron su labor en el mundo andino, aunque fue frustrada en Quito por la rebelión de Tupac Amaru, ya que se pensaba un carácter semejante en esa audiencia que no va a pasar, lo que llevó a trasladarse a Chile en 1782. Supuso un avance considerable en el conocimiento de Perú y Chile desde el punto de vista botánico, aunque la publicación de sus resultados fue obstaculizada. Transportaron miles de descripciones de plantas y de dibujos, etc. Y se hicieron los primeros volúmenes en 1798, pero nunca se completó. Y el proyecto agonizó en 1804. El mayor preocupación fue la flora medicinal colonial, debido al interés por aliviar los síntomas de enfermedades en Europa, como demuestran sus estudios sobre la quina de 1792, mientras que ocuparon un lugar secundario su rentabilidad industrial y alimenticia. Entre 1777 y 86, el extremo meridional fue objeto de toda una serie de expediciones a la Patagonia, como las de Piedra y Viedma, la de demarcación de los límites entre España y Portugal en el Río de la Plata en 1782, la del Estrecho de Magallanes, la de Filipinas, la de la costa chilena. La más significativa fue la de límites, que derivó en estudios astronómicos de flora y fauna en la costa uruguaya de Juan Francisco de Aguirre, y en un estudio de historia natural paraguaya y uruguaya de Félix de Azara.
La de 1783 de Nueva Granada, con la figura esencial del gaditano ya señalado José Celestino de Mutis, que propone una expedición de características semejantes a la peruana, y acompañado de varios pintores criollos y varios mineralogistas, el Luyar y Ángel, supuso un intento frustrado de imitar el sistema minero mexicano. La retirada del virrey, el virrey Mesía de la Cerda en 1788, privó a Mutis de su apoyo principal, y enfermo pasó a residir en la capital del virreinato, donde empieza a colaborar con científicos criollos como Lozano y Caldas, y frutos fueron sus trabajos sobre la quina, como el Arcano de la quina, que no pudo ver publicada en vida. Las de Nueva España fueron 3 grandes expediciones botánicas. Durante 6 años, el médico Martín de Sese colaboró con José María Mociño y Vidente Cervantes con el objetivo de continuar los trabajos iniciados en el siglo XVI por Francisco Hernández. Acompañado de un jardín botánico, sus trabajos fueron desde California hasta Nicaragua, y eso tradujo pues miles de plantas, 500 aves, 200 peces, etcétera, que fueron publicadas en 2 obras importantes, y destacó la obra de Cervantes, artífice del Jardín Botánico Mexicano. Las expediciones del reinado de Carlos IV empiezan con la del siciliano Alejandro Malespina en 1788, que propuso al monarca la creación de un proyecto de un viaje alrededor del mundo que se privilegiase el estudio del estado político de la América española y se profundizase en el conocimiento de la navegación. Pues hizo un gigantesco itinerario, pero claro, le tocó la guerra entre España y Francia, que llevó a su retorno por el Cabo de Horno y su arribada a Cádiz en 1784. El enfrentamiento entre el italiano y el Godoy derivó en su encarcelamiento y destierro, con la pérdida importante de su documentación. El plan de Malaspina se encuadra en un estudio global del continente de carácter enciclopedista, elaborar un inventario que no solo fuera una preocupación estrictamente científica, sino buscar y eso le disgustó a Godoy, la modernización en la economía, la sociedad, las instituciones del Imperio Español, con la seguridad territorial y el relanzamiento del comercio como objetivo. Un discurso reformista que, sin embargo, traspasa cuando hace una dura crítica al modelo colonial, fundamentado en la economía política y el pensamiento liberal. Su contacto con los jesuitas expulsos le impiden informarse desde el punto de vista del criollo en el entramado colonial. Pero la crítica de Malaspina y su posterior trayectoria debe tener en cuenta las circunstancias de la época, el impacto de la independencia de las 13 colonias, y muy especialmente el estallido de la Revolución Francesa en la política colonial de la monarquía. Eso trajo consigo que fueran vistas muchas de estas reformas mal vistas por el miedo a una supuesta, digamos, identidad criolla que derivase en la independencia, con el ejemplo reciente de la independencia de las 13 colonias. Pero por tal circunstancia, las expediciones hidrográficas se incentivaron, realizándose en número de 8. Ya no hay interés, digamos, nada de promover una visión ilustrada de conjunto. Y aparecen junto con ellas las de Fomento, incluso una de Balmy, para promover la felicidad de los americanos con la difusión, la famosa expedición de la vacuna antibarriólica bajo el sufragio de la Real Hacienda. El Caribe fue el escenario de la mayor parte de las expediciones de esta época. La de México de 1801, de Ceballos, se complementa con la costa de Guatemala, de la costa occidental, expediciones estratégicas en Filipinas también, la mineralógica en Perú y Chile, etc. Estas medidas tienen objeto promover el aumento de la marina mercante, las actividades comerciales para detener la amenaza a la independencia. La última gran expedición del periodo fue iniciativa particular de 2 extranjeros, el alemán Alejandro de Humboldt y el francés Bonpland. Financiada por el primero, contó con el total beneplácito de la monarquía. Urquijo le dio una cosa que nunca había dado ningún extranjero: plenos poderes para incluso acceder a los archivos de toda la monarquía. Urquijo duró bien poco, pero el permiso lo utilizó ampliamente Humboldt. Dio el apoyo institucional requerido, y entre 1799 y 1804 recorrieron Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México y Cuba. Sus estudios fueron el primer intento de estudio sistemático global de las estructuras sociales, económicas y paisajísticas de América Española, claves en el desarrollo de la geografía como ciencia. Crítico de la sociedad colonial, de las lacras con la condición indígena y de la esclavitud, su pensamiento ofreció un campo para la reforma, con la conjunción de intereses entre las élites criollas, reformadores y la monarquía, como mostró en su famoso ensayo político Nueva España.
dedicado a Carlos IV. Pero las contradicciones latentes estallaron con la ocupación francesa. Se ha sobrevalorado, sin embargo, su influjo en la idea emancipadora, puesto que él propugnó la reforma y no había abierto el terreno para el estallido revolucionario. El viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo se dio muchos años después a la luz y solo incompletamente. Solo se hizo el primer tomo de Canarias y los 4 restantes de Venezuela, quedando incompleto el resto. Y hoy hemos podido valorar sus ideas gracias al descubrimiento, después de la caída del muro, de sus manuscritos sobre esos viajes que aparecieron en Berlín y en Cracovia. Y que han sido en parte publicados y que demuestran que no era realmente, no es lo mismo escribir en 1820 que en 1799 cuando él estuvo. Actualmente además ha habido una polémica grande, sobre todo en el caso de México, porque se consideraba que él realmente copió muchas informaciones de los mexicanos. Hay un reciente libro que ha armado una gran polémica al respecto sobre ese tema, pero evidentemente fue el primer intento de conjunto, junto con el de Malaspina, que no pudo materializarse por las razones aludidas, para una visión de conjunto de la América española. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, no sé si podría decir un poco más si hay algunas características particulares de las ideas ilustradas de los distintos sitios de América, en particular, si hay alguna característica que se hayan dado particularmente, por ejemplo, en el caso venezolano. Bien, claro, es un tema muy complejo porque son sociedades muy distintas las de la América Española. Entonces, lógicamente, es muy distinto, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que está latente claramente en la económica habanera, que en el caso de Caracas, donde se está favoreciendo, digamos, la ascensión al trabajo libre. Por eso no es casual que mientras que en 1810 la élite caraqueña, símbolo hasta entonces de la esclavitud, abolió la trata, la de La Habana ni se hablaba de eso y todo lo contrario, más bien que se estimulara ampliamente. O sea, el tema indígena fue también un tema que fue polémico en muchos de esos aspectos. Por ejemplo, quienes más insistieron en ese tema, me llamó la atención, es en Guatemala hubo bastantes análisis, por ejemplo, la Z Guatemala, sobre todo en la etapa dirigida por Simón Bergaño, digamos, sobre la sobreexplotación de los indígenas y analiza, o sea, pero también el interés por los viajes científicos, o sea, cómo, digamos, una iniciativa teóricamente oficial se convertía vamos a decir así, que incorpora los problemas latentes de la sociedad en todos los campos, ¿no? O sea, en ese sentido, pues es bastante, pero es todo muy contradictorio porque te señalamos que el caso de Venezuela no hay, por ejemplo, hasta la independencia, absolutamente, bueno, casi con la independencia, la Z Caracas empieza en 1808 cuando está lo que está pasando en España en esos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay peculiaridades en cada uno, pero son distintos porque los problemas sociales son distintos. No es lo mismo estar en Chiapas, donde el 90% de la población es indígena, que en unas ciudades muy mestizadas como las de Guatemala, como las de Venezuela o Nueva Granada, o una zona donde está la expansión de la esclavitud de forma importante como Cuba. O sea, y las económicas y los movimientos ilustrados tienen distintos puntos de vista. Por eso es interesante, por ejemplo, las Cortes de Cádiz, cómo se da el debate, cómo aparece donde no importa la esclavitud, un mexicano como Alcocer pide la abolición de la esclavitud, no solo la trata, la abolición de la esclavitud. Y los de las élites cubanas se oponen frontalmente y consiguen parar todos esos planteamientos. O sea, claro, no es casualidad que en México fue tan poco importante la esclavitud, que fue el primer gran país que la abolió en 1829. Sus consecuencias fueron sobre el tema de Texas, pero eso es otra cuestión. Que provocaron el independentismo de los norteamericanos tejanos, pero eso es otra cuestión. Pero porque no era importante. O sea, eso está demostrando que no había 20.000 esclavos, una ciudad de un montón de millones como era el virreinato de Nueva España. Pero en Cuba está en el momento de la expansión de la trata esclavista desde 1789. O sea, por eso digo que y eso provoca planteamientos distintos, ¿no? Y complejos, ¿no? Entre lo criollo y lo institucional,
Es el caso que, claro, el caso que señalaba, por ejemplo, del papel, que ha habido toda una polémica y se han hecho muchas publicaciones recientes sobre el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, que curiosamente lo impulsó un virrey Espeleta, que había sido el capitán general de Cuba, que trajo a un cubano para desarrollar el periódico como bibliotecario real, Manuel del Socorro Rodríguez, y claro, y quieren plantear, algunos dice, porque parece que la Ilustración, si es independentista, solo es lo, solo es lo, o sea, hay como un análisis, como una derivación en mucha historiografía de que hay buenos y malos, ¿no? Los independentistas, si gira a los independentistas buenos, aunque sea profundamente reaccionario, como el caso mexicano, ¿no? Para decir un caso, ¿no? Pero por eso señalaba como este hombre que introduce la matemática lo mataron en la guerra de independencia, Andújar. Yo me encontré la partida de defunción de él asesinado, fue uno de los famosos misioneros que asesinó Bolívar en Guayana, ¿no? O sea, uno que fue uno de los realistas después había publicado a Conde ya en la misma Habana, en 1808, un dominicano, Fray Juan García. O sea, eso hace la complejidad, pero la Ilustración es un momento profundamente complejo entre el despotismo ilustrado y su política por un lado y los planteamientos criollos por el otro, ¿no? Entonces, pero no podemos buscarlo por eso insistía en el tema de lo de Humboldt. Ver las cosas desde 1821 no es lo mismo que verlas desde 1790. Y nosotros queremos considerar, o determinados historiadores, un análisis un poco maniqueísta sobre la evolución de esos planteamientos. Por eso la complejidad de todo este proceso. Sí, otra cuestión también, que es que evidentemente la sociedad del siglo XVIII, que está en ebullición, es radicalmente distinta en el norte que en el sur, en México, en Centroamérica, etcétera, muy variada. Pero se podría hablar de cómo se va perfilando también una identidad criolla más o menos general, con elementos comunes, aunque sean en situaciones sociales muy distintas, pero una identidad criolla hay común y que entra también pues como una especie de dialéctica con una identidad más europea y un intento de definición, de buscar qué elementos se sustentan en esa sociedad criolla. Y de otra manera, decía, bueno, nosotros no somos ya europeos, no nos sentimos europeos, pero tampoco nos sentimos descendientes o herederos de los indígenas. Entonces, si no somos europeos, si no somos indígenas, ¿qué somos? En ese que somos estaría esa Bueno, eso es como la famosa frase de Bolívar, ¿no? Claro, pero se podría hablar ahí de eso, hay un elemento como un sentimiento criollo general que va desde La Plata hasta México. Sí, lo que pasa es que el criollismo es fundado fundamentalmente por las élites criollas. Unas élites criollas que debemos de ver dos cosas importantes en la época de la Ilustración. En primer lugar, han sido despojadas del poder político que tenían por el despotismo ilustrado desde 1750. Porque hasta entonces, a través de las compras de cargos públicos, accedían al poder político en la práctica. Lo van a tener que seguir en parte con los ayuntamientos, con el poder que tenían, pero ya tienen que estar relacionándose con los capitanes generales. Yo siempre señalo el caso de Caracas y de La Habana. Caracas y La Habana tenían un territorio que era la mitad del país. En el caso de La Habana llegaba hasta Matanzas, y salvo pequeñas jurisdicciones ocupaban todo el territorio. Y ellos, entre el capitán general y se dieron contra las tierras, por eso tenían tierras por legua. Los hacendados caraqueños, los caraqueños exactamente igual, con Barlovento, todas las discusiones que tenían propiedades imaginarias, pero querían imponerlas, aunque no eran capaces de llevarlas a la práctica. Por eso, eso por un lado, hay digamos, una frustración en los criollos porque han sido despojados del poder, aunque la élite, ellos también se ven obligados, ¿no? Gálvez odiaba que hubieran criollos ocupando cargos políticos, eso está claro, pero eso no era antes. Él lo vio en su propia familia cuando Miguel Gálvez, su hermano, que fue consejero de guerra, antes de él adoptó a Nueva Granada y se lo dieron a un criollo. Y se frustró el ser oidor de la audiencia Nueva Granada, su propio hermano, antes de que él llegara al poder. Desde 1776, cuando llega al poder, se acaba, ¿no? Entonces, por una parte está eso. Y eso crea choques.
pero por otra parte, ellos sí les interesaba a la gente, a poder español le interesaba tratar de hacer el mercantilismo que nunca hicieron. Intentaron hacerlo, pero ahí surgió otro gran choque importante en esta época, que es la incapacidad de España de controlar el mar. Y hay que tener en cuenta que entre 1779, que España entra en la guerra de la independencia, bueno, antes del 76 con la guerra esa que creó el Río de la Plata y ocupó Colonia, Sacramento, Santa Catarina, pero a partir del 79, cuando España entra en la guerra de independencia de los Estados Unidos, que no es guerra de independencia de los Estados Unidos, sino es mucho más, es una guerra entre España, Francia y los colonos frente a Inglaterra, frente al poder enorme de Inglaterra, y hasta 1810. La incapacidad de España de controlar los mares. Y eso obligó que en determinadas zonas se dieron grandes debates. En Buenos Aires, en Venezuela fue un total. El famoso intendente este que era extremeño y que después fue regente y tal, Esteban León, dio el comercio libre, decretó el comercio libre con otras potencias neutrales, Estados Unidos, Holanda, etcétera, y eso abrió un horizonte nuevo que hizo que los criollos favorecieran las ideas de comercio libre. Por eso la lectura de Adam Smith se convierte en obligatoria y por eso cuando en 1810, ¿por qué es el impacto de 1810? Porque Cádiz, al cargarse la Junta Suprema Central de Sevilla, Cádiz se hace con el poder y Cádiz para ellos es el enemigo. Y claro, empieza el debate sobre la famosa que había impulsado precisamente Esteban de León, la famosa libertad de comercio, ¿no? Que Cádiz lo quiere, claro. Entonces ahí, por eso todo eso estalló. Que es verdad que no hubiera estallado si no hubiera pasado como fue la ocupación francesa y la pérdida de el hundimiento total de la monarquía, que es lo que contrapone el modelo portugués con el modelo español, porque los portugueses, los ingleses lo llevaron rápidamente a Río de Janeiro y no hubo problema monárquico. De hecho, pasó por primera vez en la historia que una capital colonial se convirtió en la capital de la metrópoli. Y el choque vino de independentismo, vino como dicen los portugueses, del continente. O sea que, por eso digo que todo eso, pues sí se estaba planteando ahí, pero no hubiera derivado más tarde, pero si no hubiera pasado lo que pasó en 1808-10 hasta el 14. ¿Alguna pregunta, una última pregunta más? Sí, Laia. Tratado. Ya a fines del siglo XVIII había ciertas corrientes de pensamiento en donde se planteaba la posibilidad de autogobernarse por las razones que usted ya planteó. Sin embargo, y es la duda que yo tengo, ¿por qué en los primeros cabildos abiertos en apoyo a Fernando VII las consignas fueron lealtad al rey en defensa de una persona pública? Y a posteriori terminaron una guerra civil, que eso fue en definitiva la independencia. ¿Qué fue lo que motivó ese cambio? Bien, primero la incertidumbre. La incertidumbre, evidentemente, nadie sabe lo que estaba pasando. En 1810 ya había caído Sevilla. Y casualmente los dos grandes centros tienen un problema grave, que su legitimidad viene por la monarquía. Y además fueron creados en la época de Gálvez, o sea, el otro día. La Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Río de la Plata. Y los dos promueven una Junta Suprema independentista, pero teóricamente en nombre de Fernando VII. Paradójicamente, en Caracas al año siguiente declaran la independencia. Del 19 de abril de 1810 pasamos al 5 de julio, casi el 4 de julio de 1800, porque además la Constitución de la Primera República es totalmente federal, como la norteamericana, con 30 constituciones de cada uno de los estados que la firman, de los nuevos estados que la firman, se rompe, ¿no? Pero el gran problema que se planteaba es que la nacionalidad era artificial
y la nacionalidad fue una creación de la propia monarquía. Entonces, ¿qué Buenos Aires va a hacer sobre un territorio en el cual Bolivia estaba dentro del virreinato, Paraguay, que tienen en común, lo que tardó tantos años en llamarse Argentina? Y en Venezuela igual, fue una decisión de Gálvez crear la Capitanía General y la Intendencia, y después la audiencia en 1777-86, porque hasta entonces eran 3 gobernaciones independientes, una que estaba más con los colombianos, que era la occidental, sobre todo el mundo andino, no tanto Maracaibo, y otra que era la oriental, que incluso hasta dependía desde el punto de vista eclesiástico de Puerto Rico. O sea, pero solo era la región central. Entonces, claro, ahí, en primer lugar, las élites de Caracas, las élites de Buenos Aires quisieron tomar el poder, pero el poder venía del manto protector de la monarquía, y la monarquía al desaparecer, ¿cómo se justificaba? Entonces, ahí las dudas, en el caso de Venezuela, todos sabemos que terminó con Monteverde cargándose la Primera República de Venezuela, y después todos esos periodos que van a llegar hasta 1921. Pero en el caso de Buenos Aires, donde no hubo ya ningún problema de vuelta atrás, tardaron hasta 1876 en proclamar la independencia, pero una independencia que eran estados federales o confederación auténtica. La confederación llamada la Provincia Unida de Río de la Plata, tan confederal que Santa Fe podía firmar tratados con Francia. O sea, que el problema es que, primero, de la noche a la mañana, una incertidumbre general, y en segundo lugar, que tú quieres crear una nacionalidad. La nacionalidad uruguaya fue una decisión inglesa en todo ese tema, porque ni para los portugueses ni para los bonaerenses. Sí, claro, claro. Y Bolivia, en cierto sentido, es un estado tapón, porque fue una decisión de la monarquía de llegar el Alto Perú, la audiencia de Charcas del Perú, donde tenía más semejanzas y elementos culturales, y vincularlo a una cosa que no tenía nada que ver a Buenos Aires. Pero eso obligó todo un proceso. Y la famosa entrevista a Guayaquil, que se retira al exilio el vencedor San Martín, y Bolívar se hace por la decisión probablemente británica. O sea que todo eso es una complejidad tremenda en ese momento. Bueno, la realidad es que tenía la independencia efectiva entre el 17 y el 25, ¿no? Si tomamos Argentina hasta México, a posteriori los mismos países entraron en guerra civil interminable. Uno, usted dice, si se definía como federal o unionista, en el caso de Argentina, el más emblemático. Bueno, México fue también más catastrófico, porque los norteamericanos llegaron hasta México en la guerra del 45 al 48, y se cogieron la mitad del territorio mexicano. Claro. O sea que... Bueno, pues tengo algunas preguntas, pero propongo que las preguntas pendientes se las hagamos al profesor en la pausa café que tenemos ahora, y continuamos con el horario de la jornada. Muchas gracias.